Ok, bueno, este es el cuaderno con el que estuvimos trabajando la clase pasada. Como vemos aquí, tenemos que básicamente está dividido en secciones. La primera sección es la sección de código y la segunda de texto. Yo puedo ir intercambiando entre código y texto dependiendo de cómo lo voy necesitando. Solamente tengo que seleccionar la opción correspondiente aquí en las divisiones que encuentran en cada sección. Por ejemplo, aquí hay alguna. Aquí pueden seleccionar código o texto. Lo que vimos fue que era una variable y básicamente vimos la función print. Ah, aquí podemos ver que tenemos una variable que se llama edad y lo que hicimos fue imprimir el valor de esa variable. ¿Ok? También vimos aquí cómo hacer algunas comparaciones con esa variable. Por ejemplo, aquí estamos comparando si edad es mayor que 17. En este caso, obviamente la condición se cumple. Y o el sexo es masculino. Cualquiera de los dos que se cumpla, en este caso, es verdadero. Recuerden que cuando utilizamos or es porque con que se cumpla alguna de ellas, ya sea esta o esta, el resultado será verdadero. En este caso, la que se cumplió por lo menos fue esta. Es decir, la edad es mayor que 17, ya que es 35. Ok, entonces el siguiente paso fue tratar de entender qué es un programa. Esto es lo que tenemos que entender es que es un conjunto de instrucciones, ¿verdad? Un conjunto de instrucciones. De hecho, nosotros creemos que generalmente no sabemos programar, pero en realidad sí lo sabemos. Por lo menos nuestra mamá todo el tiempo trabaja con ellas. Por ejemplo, para darles un ejemplo muy sencillo, cuando intentan usar su lavadora, lo que tienen que darle es un conjunto de instrucciones para que la lavadora sepa qué hacer. Es decir, ustedes le dicen el tipo de carga, la duración, tal vez hasta la temperatura del agua. Es decir, ustedes le dan un conjunto de valores que dependiendo de esos valores será el conjunto de operaciones o cuánto tarde o con qué fuerza haga el proceso de lavado. ¿Ok? Entonces, ok, el siguiente paso es, bueno, ya vimos por qué vamos a empezar con Python. Python simple y sencillamente es porque es un lenguaje que se parece mucho al lenguaje humano. Eh, es decir, existen algunos lenguajes que tienen sus propios comandos y esos comandos a veces utilizan alguna serie de símbolos, pero en el caso de Python utiliza, por ejemplo, lo vimos aquí, la cláusula OR, aquí, que aquí pues es una pregunta, ¿no? ¿Se cumple esto o se cumple esto? Entonces esto, el utilizar el OR, el AND y ese tipo de sentencias hacen que sea muy parecido a que si estuviéramos hablando, obviamente en este caso en inglés, pero a final de cuentas es un lenguaje. Bueno, ahora otra cosa que vimos es que Python es muy popular por varias razones, ¿no? Una de ellas es porque es utilizado mucho para el desarrollo de inteligencia artificial y para el análisis de datos. Si ustedes quieren saber cuál es la versión de Python, pueden hacer esto, poner el signo de admiración, después Python y version. Cuando están haciendo esto, lo que están haciendo es interactuando con la máquina en la que se está ejecutando su código. Observen aquí en la parte superior. Ahorita yo estoy desconectado. ¿Por qué estoy desconectado? Porque todavía no he ejecutado ningún bloque de código. En el momento que yo ejecute algún bloque de código, por ejemplo en ese momento se va a conectar con la máquina que me permite ejecutar el código. Cuando yo le doy clic a este botón, vean cómo dice asignando, conectando, y en algún momento ya voy a tener un equipo en el cual va a tener cierta RAM y cierto disco. Entonces vamos a seguir trabajando con esto más adelante,
porque es importante que sepamos que cuando estamos trabajando con esto podemos, nos dan un equipo para que podamos ejecutar nuestro código, pero nosotros también podemos hacer cierta configuración de ese equipo dependiendo del uso que le vamos a dar. Es decir, si vamos a enseñarle a un modelo de datos sobre algo, en este caso vamos a requerir bastantes datos y entonces lo ideal sería que tuviéramos una máquina con ciertas características. Si vamos a hacer muchos cálculos numéricos, lo ideal sería que tuviéramos una máquina con mucho CPU. Y así, entonces esto lo pueden configurar acá en el entorno de ejecución. ¿Ok? Aquí hay algunas opciones para que puedan ustedes seleccionar qué es lo que quieren. Pero bueno, regresando a lo que vimos, aquí vimos que el doble signo igual se utiliza para comparar, ¿sale? Y aquí, de hecho, aquí estamos viendo una pregunta, ¿no? Que esto es lo que vamos a seguir el día de hoy. Aquí tenemos una pregunta donde está preguntando si la edad es igual a 17 y observen que aquí tengo dos puntos. Estos dos puntos le indica que aquí se terminó de construir la pregunta y que lo que está abajo dentro de un tabulador, aquí podemos observar que la sentencia print está dentro del if. No está exactamente a la altura del if, sino está dentro. O sea, hay un tabulador o 4 espacios aquí o algo que indica que esta sentencia está dentro del if. Esta es la sintaxis de Python. Y cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis o sus propias reglas de sintaxis. Por lo tanto, cada lenguaje tiene sus palabras reservadas. Aquí podemos observar que estoy usando la cláusula if, la cual la encuentro aquí dentro de la sección de palabras reservadas. Vimos también que la cláusula o la palabra reservada OR nos permite saber si una cosa se cumple o otra. Entonces este cuadrito que tenemos aquí son las palabras reservadas. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos, hasta ahorita hemos manejado dos diferentes tipos de datos, el tipo string y el tipo número. Y básicamente, aquí podemos ver que estamos definiendo una variable de tipo string, otra variable de tipo string, y cuando ambas variables son de tipo string, yo puedo concatenarlas. ¿Qué es la concatenación? Es la unión de dos strings, una al lado de la otra. ¿Ok? Aquí podemos ver que la primera variable tiene un valor que es nombre y la segunda es un apellido. Cuando se concatenan junto con un espacio, lo que obtenemos como salida es esto. ¿Ok? Bueno, también vimos que es importante que nos asegure que si queremos una concatenación tenemos que asegurarnos que ambas sean comillas. Aquí vemos que la variable edad es de tipo numérico, por lo tanto, no es un string. Si yo quiero que se concatene, que por ejemplo aquí ven que se hace con el signo más, aquí estoy concatenando un string, que en este caso el string es tiene, con lo que tiene edad, yo debo asegurarme que la variable edad sea convertida a string. Una vez que se convierte a string, entonces ya puedo obtener ese resultado. Por ejemplo, aquí tiene 36. Estoy sumando el nombre, la cadena tiene, esto es string, esto es string, edad al no ser string, fue necesario convertirlo a string usando ¿qué? Esto es una función. Una función. Entonces aquí llegamos al tema de funciones. Una función es un pequeño bloque de código que hace algo en específico. Algo en específico. En este caso, la función string lo que hace es convertir esta variable que es de un tipo, la convierte a string. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otra función, como pueden observar. Este hace la contraparte. En este caso, esta es una variable que se llama... no, perdón. Bueno, en este caso esta es también otra función. Y aquí lo único que hace es tomar o darnos la parte entera de la variable. En este caso la variable es 3.1416. Si yo le digo muéstrame el valor de la variable, me regresa todo el valor de la variable. Y si le digo solo quiero la parte entera, le estoy dando estoy invocando la función int, me regresa solamente la parte entera, que es el 3. Entonces aquí vemos que tenemos funciones, ¿verdad? La función string, la función int y otras funciones. Nosotros
Podemos usar funciones que alguien creó o podemos crear nuestras propias funciones y es ahí donde el lenguaje se convierte muy poderoso. Porque no solo me permite usar lo que alguien creó para que alguien más lo use, sino que yo también puedo participar creando cosas nuevas. Bueno, vimos un par de ejercicios en donde básicamente aquí lo que vimos fue crear un conjunto de ifs para determinar el resultado, ¿no? En este caso lo que estábamos buscando era la mayor de esas tres edades. ¿Sale? Entonces una opción es esta, ¿no? Es almacenar comparar cada una de las edades contra las otras dos y determinar si esa es la mayor, la primera, la segunda o la tercera. Esta es una forma de resolverlo, no la única, pero bueno, es una. Aquí lo importante es que estamos practicando la sentencia if, que nos permite hacer comparaciones. If, pero también tenemos otra sección, o más bien otro complemento del if, que es el else. ¿Para qué sirve el else? El else, a diferencia del if, es lo que se ejecutará si no se cumple la condición. Es decir, el if, lo que está dentro del if, que en este caso es esto, es lo que se ejecutará si se cumple la condición. Y lo que está dentro del else es lo que se ejecutará si no se cumple la condición. ¿Ok? Por lo tanto, aquí vemos que Pedro es 25 y Ana es 20. A la hora de comparar ambos valores, la edad de Pedro y la edad de Ana, vemos que en este caso la que se cumple es que Pedro es mayor. Por lo tanto, el resultado es que Pedro es mayor. Pero si yo cambiara la edad de Ana, por ejemplo, le dijera que Ana tiene 30, ahora ya no se va a cumplir esto, puesto que Pedro ya no es mayor que Ana. Por lo tanto, se va a ejecutar el else. Vean que en el caso anterior, lo que se ejecutó, al cumplirse la condición de que Pedro era mayor que Ana, entonces se ejecutó este bloque. Pero ahora, al cambiar los datos, ahora se va a ejecutar este otro. Vean que lo ejecuto y ahora me está diciendo que Pedro es menor. Por lo tanto, aquí podemos ver cuándo entra el else. Lo importante del else es que vean que el else y el if ambos terminan con 2 puntos. Aquí pueden observar que la parte final tiene 2 puntos y la parte del else también tiene 2 puntos. Esto es parte de la regla que tenemos que aprender de la sintaxis de Python. ¿Ok? Bueno, entonces hicimos otro ejercicio para determinar el total a pagar y dependiendo de la cantidad que se había comprado, tenía o no descuento. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio que nos permita repasar esto, que es lo que vimos en la clase pasada, y vamos a practicar un extra. Entonces aquí, vean, me voy a la parte final, le digo, ok, voy a agregar un poco más de código. Ok, ¿qué va a hacer el código? Bueno, primero tenemos que pensar en qué es lo que pretendemos resolver. Bueno, por ejemplo, vamos a suponer que dependiendo de la edad de una persona, yo quiero saber si tiene acceso a hacer ciertas compras o no. Por ejemplo, la compra de cigarrillos, la compra de alcohol y ese tipo de cosas está restringido a tener cierta edad. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí un texto y lo primero que voy a poner es un título. Vean que cuando le pongo aquí le pico a este botón, dice que voy a crear un encabezado. Entonces le doy clic aquí y aparentemente me aparece nueva sección. Bueno, no, me aparece nueva sección como un encabezado. Realmente lo que crea el encabezado es el signo de gato o el numeral. ¿Sale? Entonces, en este caso va a ser determinar. Bueno, más bien es un ejercicio. ¿Ok? Y parte del ejercicio va a ser determinar si determinar dependiendo de la edad si se considera mayor de edad.
Entonces, cuando una persona es mayor de edad, bueno, esto va a depender del lugar en el que nos encontremos. Hay algunos lugares en que una persona se considera mayor de edad cuando tiene 18 años, como en el caso de México, y hay algunos lugares en donde la persona tiene que tener 21 para considerarse mayor de edad. Entonces vamos a crear una variable que va a ser el número de años que nos permite determinar si una persona es mayor de edad o no. Entonces vamos a hacer un ejemplo de México, por ejemplo. Por lo tanto, una persona es mayor de edad cuando, uh, cuando tiene 18 años. ¿Ok? Por lo tanto, vean que aquí teníamos varias personas en el ejemplo anterior. Bueno, voy a crear unas nuevas para no... Entonces le voy a decir, por ejemplo, que Ana tiene, no sé, bueno, voy a poner edad Ana. La edad de Ana es igual a 15 años. ¿Ok? Entonces aquí vamos a preguntar si la edad de Ana nos permite determinar si ella es mayor o igual. Vean que aquí estoy usando dos símbolos. Si yo comparo contra mayor, estoy preguntándome si esta variable, edad de Ana, es mayor que esto. Si es mayor de edad. Entonces, en este caso, ¿cuándo va a ser mayor de edad? Cuando este valor va a ser más grande que este. Cuando sea 19. ¿Ok? Entonces, yo aquí le puedo decir que ya es mayor de edad. Ok. Pero todo esto lo estoy haciendo en texto. Aquí me estoy equivocando. Voy a pasar esto. Voy a copiar. Y lo voy a meter como código. Porque lo estaba metiendo como texto. Ahí está. Entonces, perdón. No sé qué hice. Déjenme ver. Código. Ahí está. Entonces, al tenerlo como código, ya tengo el botón de ejecución que me permite en esta máquina que me están prestando poder ejecutar este código. Entonces, vamos a ver qué me muestra aquí. Como ven, en este caso no obtengo ninguna salida. ¿Por qué no obtengo ninguna salida? Porque no se cumplió la condición, ya que Ana no es mayor de edad. Si yo le pongo 19 años, vean que en este caso la condición se cumple. Por lo tanto, me está diciendo que Ana ya es mayor de edad. Si yo le digo que Ana tiene 18 años, no se cumple la condición, ya que esto no es mayor que esto. Por lo tanto, yo no voy a obtener ninguna salida. Vean, no obtuve ninguna salida. Si quiero obtener una salida, tengo que poner un else, dos puntos, y decirle qué quiero que haga cuando no se cumpla la condición. Ok, entonces si corro esto, aquí me está diciendo que la condición no se cumplió, por lo tanto no es mayor de edad. Aquí tenemos un detalle, ya sabemos que alguien se considera mayor de edad cuando tiene 18 y ella ya tiene 18. Entonces nosotros tendríamos que comparar aquí para saber si ella es mayor o igual que este valor. Entonces, vean que en este caso el valor, más bien el resultado cambió, fue este. ¿Por qué? Porque es mayor o igual. Entonces podemos poner esto, si yo pongo mayor, solamente cuando Ana tenga 19 en adelante, se cumplirá. Pero a veces yo quiero partir de este valor, entonces sería mayor o igual. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la diferencia entre solo poner un mayor. Por ejemplo, aquí en el ejercicio anterior estábamos comparando contra mayor. Y ahora en este ejercicio estamos comparando contra mayor e igual. ¿Ok? Obviamente si ella tiene 17, pues no se va a cumplir la condición. Aquí podemos ver que si no se cumple la condición, déjenme ver qué pasó aquí.
Ah, ok, lo puse al revés. Es mayor, igual. Ok, vean que aquí me está marcando con este simbolito que conocemos como el gorrito, algunos lo conocemos como el gorrito. Me está señalando dónde está el problema. Entonces yo tengo que revisar la sintaxis y hacer la corrección. ¿Ok? Cuando hago la corrección y ejecuto, ahora sí ya está corriendo. Ok. Bueno, entonces esto fue el repaso de lo que vimos.